Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos con una palabra que necesitamos siempre y justamente en los momentos cuando a veces parecen que no tienen solución. Vamos conmigo, por favor, al libro de Lucas 18:27. ¿Qué debe hacer un creyente cuando viene un momento difícil? Lucas 18:27. Lucas 18:27. Vamos a buscarlo todos ahí. Lucas 18:27. ¿Listo? Lo tenemos ahí. A ver, quiero que lean conmigo todo fuerte. 1, 2, 3. ¿Qué dice? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Hoy quiero compartirles este tema y le he puesto como título: ¿por qué le tememos a los milagros? Increíble, pero por eso quise poner ese título. ¿Por qué le tememos a los milagros? Hermanos, todos sabemos de que cuando hay una necesidad o una circunstancia y cuando aparece la palabra imposible, es cuando ya prácticamente nos están diciendo no más, ¿cierto? La palabra imposible se menciona, ¿por qué? ¿Por qué alguien tiene que decir la palabra imposible? Es porque humanamente ya no se puede hacer nada por ese asunto. La palabra imposible no es una palabra que se lanza por lanzar, sino porque es una palabra que te está diciendo, ¿sabes qué? Humanamente ya no se puede hacer nada, todos los recursos se han acabado. Entonces, esa palabra a muchos a veces nos deja sentados. ¿Por qué? Porque somos humanos. Entonces, cuando un ser humano también nos dice, es imposible, entonces, ¿qué nos está diciendo? Hasta aquí llegó esta situación o hasta aquí llegaste. Pero ahora, en un tiempo, también hay otros que lanzan el salvavidas. Que cuando te ven así, ¿no? Porque te dicen, Señor, o sea que su caso es imposible. Nos ven así. Pero, no dice no, pero dice, aparece una palabra que más parece de consuelo que de realidad. Y le dicen, Señor, señora, solo un milagro podría ayudar. Y a veces la palabra milagro, en vez de sonar como una palabra de esperanza, a algunos ya les suena como un cliché, ¿no? Como una palabra simplemente de consuelo. Pero para los que somos hijos de Dios, no tenemos que olvidarnos que la palabra milagro significa poder. No podemos olvidarnos que para los creyentes, ¿cuántos creyentes somos aquí en el Señor? La palabra milagro no tiene que ser una palabra extraña para ti, ni tampoco una palabra a la que le tengas miedo, sino una palabra de poder y de fe. Porque Jesús vino a este mundo atribulado, a este mundo que estaba perdido. Recuerde que cuando Jesús vino aquí, dijo, yo he venido para sanar, ¿no?, a los enfermos, para dar vista a los ciegos, para liberar, dice, a los quebrantados, a los presos, darles libertad. El Señor vino a este mundo a enseñarnos una palabra que estaba escrita solamente, y es la palabra milagro. Por eso, como creyentes, nosotros no tenemos que tenerle miedo, pero a veces pareciera, hermanos, que es así. ¿Qué es? ¿Y por qué la gente, hermanos, mayormente le tiene miedo? ¿O por qué simplemente la palabra milagro lo escucha como, bueno? ¿Por qué? Porque si nosotros buscamos en el diccionario, la palabra milagro dice que es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza. Y se llama milagro a todas aquellas manifestaciones de tipo sobrenatural que escapan al entendimiento científico y de capacidad y solución humana. Entonces, cuando uno escucha ese concepto, dice, pues obviamente por eso es que es difícil creer en un milagro, porque estamos hablando de algo sobrenatural, de algo que está más allá de la ciencia.
más allá de todo el poder humano, porque el humano lo único que tiene, ¿sabes qué cosa es en esta tierra? Es conocimiento y dinero, pero no tiene poder. Hay mucha gente que dice, yo tengo el poder porque cree tener una posición y tiene dinero, pero cuando estás frente a un doctor que te dice, usted se va a morir, ¿dónde quedó su poder? ¿Qué dice el rico cuando le dicen esas palabras? Doctor, no importa el precio, vendo todo lo que tengo, pero usted cúreme. Y el doctor le va a decir, Señor, solamente un milagro podría salvarla. Su poder llamado posición, su poder llamado dinero, no es nada. Porque ahí es donde tú te das cuenta que lo que tú llamabas poder y seguridad, en verdad no significa nada. Y es por eso que aparece la palabra milagro. Pero tenemos que saber, hermanos, que cuando nosotros a veces escuchamos la palabra milagro, para un creyente es una palabra que te alivia, es una palabra que te inyecta cierta fe. Pero a veces, hermano, cuando nosotros en verdad necesitamos un milagro, muchos dicen, amén. Dice, hermano, no se preocupe, su matrimonio el Señor lo puede resolver. El Señor va a hacer un milagro. ¿Qué hicimos nosotros? Amén. El Señor te puede sanar de eso. ¿Qué decimos? Amén. Pero por dentro va la fiesta. Por dentro está y dice, ¿será? Acabas de decir amén, recién se han cerrado tus dientes, amén. Y está diciendo, ¿será? ¿Será que será? ¿Será que el pastor no ha visto a mi esposo? ¿Será que no ha visto mi registro médico? ¿Será que no ha visto cómo están mis fondos? Porque a veces para alguien es fácil decir algo, una palabra de aliento, cuando no sabemos la realidad de la que hay una persona. Pero ¿sabes quién conoce esa realidad más que todos nosotros? Dios. Por eso es que nosotros, hermano, tenemos que entender que la palabra milagro no tiene que ser una palabra que nos tenga que asustar, sino que es una palabra que nos tiene que llenar a nosotros, al contrario, de más fe. Ahora, ¿por qué es que a veces un creyente le puede tener miedo a los milagros o el miedo a tener que necesitar uno? Porque es bonito mencionar la palabra, no, no te preocupes, amigo, no te preocupes, hermano, Dios sigue haciendo milagros. Es bonito decirlo cuando nosotros no necesitamos de uno, ¿cierto? Qué fácil es repartir palabras de esperanza, pero cuando eres tú el que necesitas uno, ahí es donde la cosa cambia. ¿Se han dado cuenta? Yo no sé a cuántos le ha pasado. Bueno, como pastor me ha pasado un montón de veces tener que hacer eso. Es muy fácil repetir, como repartir volantes. Milagro, milagro, milagro. Pero con sinceridad, quiero que levante la mano. ¿Cuántos han dicho esa palabra? Dios puede hacer un milagro y te has puesto a pensar, ¿qué me pasaría si me tuviera que pasar a mí? Si el milagro lo tendría que necesitar yo. Y yo le he dicho muchas veces, lo he puesto a pensar, ¿qué pasaría cuando el milagro en realidad lo tendría que necesitar yo? Y creo que eso a muchos le aterra. El hecho de tener que necesitar un día un milagro. Pero, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué un creyente le tendría que tener miedo a los milagros? Si los milagros, hermano, escuche bien, fue una razón por la cual Jesús estableció su poder y su reino cuando Él estuvo aquí en la tierra. ¿Cuántos se acuerdan del ciego que Él encontró? Y un discípulo al ver a ese ciego que le dijo, Señor, ¿quién pecó para que este hombre naciera ciego? ¿Fue él o fueron sus padres? ¿Y qué le dijo Jesús? Esto no es que haya sido culpable él o sus padres, sino que esto es para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, hermano, cada suceso que te ocurra, cada momento difícil que tengas que pasar, yo te entiendo, te confunde, te entristece y te hace dudar. Pero lo que tú tienes que sacar de tu corazón es la palabra. Porque todos decimos eso, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Pero el momento, lo que debes responder es, si esto sucede, es para que la gloria de Dios se manifieste.
para que yo, para que mi familia, para que los que me rodean puedan ver realmente el poder de Dios. Porque es lindo ir por la calle diciendo Dios es poderoso, pero no puedo decir que Dios es poderoso hasta que no haya visto realmente su poder obrando en mi vida. Y no puedo decir que Dios es un Dios de milagros si no lo he visto haciendo un milagro también en mi vida. Por eso, ¿por qué? ¿Por qué es que como creyentes nosotros le tenemos miedo a los milagros y por qué en cierta manera a veces podemos hasta dudar de un milagro? Y le voy a decir cosas prácticas que de repente las sabemos, pero en algún momento en verdad las dejamos de hacer. Y en la Biblia lo menciona también. ¿Por qué le tenemos miedo a los milagros? Por lo obvio. Primeramente, ¿sabes por qué? Por nuestra poca fe. Les vuelvo a decir, los milagros son parte del proceso de Dios en nuestra vida. Yo le pregunto a usted, parte de la oración que Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro nos dijo, Señor, venga a nosotros tu reino. Que se haga, dice, en el cielo, aquí también en la tierra. Yo te pregunto, ¿Jesús lo estaba haciendo o no? Cuando Él vino, empezó a hacer cosas que la gente se quedaba, hermanos, impresionados. Imagínense, a un ciego poder ver, a un cojo poder andar, a un muerto resucitar. Y todas esas cosas, el Señor lo estaba haciendo. Y a pesar de eso, mucha gente se complicaba también. Y nosotros mismos también nos complicamos. Vamos a Mateo 17:20. ¿Cuál es la primera razón por la cual nosotros le tenemos miedo a los milagros? ¿O le tenemos miedo a que Dios pueda hacer un milagro? Primeramente, por nuestra poca fe. Mateo 17:20. Mateo 17:20 nos dice lo siguiente. Todos dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será ¿qué? Imposible. Aquí viene este punto. Él dice, por vuestra poca fe. El Señor Jesús le dio la orden a los discípulos, vayan, prediquen, echen fuera demonios, sanen enfermos, hagan milagros. ¿Qué les está diciendo Jesús? Hagan milagros. ¿Y qué pasa, hermano? El primer milagro que un creyente experimenta, ¿cuál es? Su salvación. ¿Cuántos consideran? De repente tú no consideras que tu salvación es un milagro. Es un milagro, hermano. Por eso es que tú comienzas con una pequeña inyección de fe. Porque cuando te miras al espejo y sabes quién eras o quién había sido, y te ves ahora como cristiano y dices, wow, qué milagro, Señor, ¿cómo has convertido a este hombre, a esta mujer? Qué bravo, señora, te pasaste ahí, ¿eh? Te pasaste. Ese es el primer milagro. Y más porque cada uno reconoce cómo ha sido y cómo está cambiando, ¿sí o no? ¿Y puede decir eso? Sí. Y ojo que ese milagro también tus familiares también te lo dicen. Uy, si has cambiado, realmente Dios ha hecho un milagro contigo. Entonces comenzamos con el primer milagro. Y los discípulos también pasaron lo mismo. ¿Por qué? Porque el Señor los envió y ellos estaban caminando con la palabra de Dios. No con un poder. No es que el Señor les dio un guante mágico que para que tocara e hiciera milagros. No les dio una palabra mágica tampoco. Así que ellos simplemente fueron y empezaron a ver enfermos y decían, eres sano en el nombre de Jesús. Y los enfermos se sanaban. Había un demonio, fuera demonio en el nombre de Jesús, y los demonios salían. Ellos ya estaban, pues imagínense, ¿no? No era Navidad, pero ya estaban como el pavo con el pecho hinchado así. So much. Qué bravo. Pero de pronto dice que se encontraron con un lunático. Y ellos ya estaban acostumbrados. Ya estaban incluso hasta con el dedo así ya, para apuntar nomás. Así que vieron al lunático y le dijo, ¿no? Un señor dice que fue a pedir ayuda. Dijo, por favor, mire, sanen a mi hijo es un lunático, se revuelca en el suelo y un espíritu lo está poseyendo. Y dijo, a ver, ¿dónde está? A ver, señor, por favor. ¿No? No se sabe, no dice bien, parece que han sido varios incluso, ni siquiera uno.
Dice que cuando vieron al lunático, hicieron lo que tenían que hacer, ¿cierto? Fuera en el nombre de Jesús. Y el lunático está... Te estoy advirtiendo, número 2. Fuera en el nombre de Jesús. Y el lunático... 3. Te echo fuera en el nombre de Jesús. Y el endemoniado seguía igual. Y se quedaron así. La pregunta es, ¿quién les dio la orden? ¿Quién les dio la orden para echar fuera demonios? ¿Quién les dio la orden? Jesús. ¿Entienden? La pregunta es, si Dios nos ha dado el poder, nos ha dado la autoridad, mejor dicho, y se los dio a ellos, ¿qué pasó? ¿Por qué no pudieron echar fuera al demonio? Ellos se agarraron y se paltearon, ¿no? Como decimos nosotros. Oye, ¿por qué? Pero se nos ha, la batería se apaga, se ha gastado un poco la batería, vamos a cargarla, ¿no? Tanto que hemos sanado, tanto que echamos fuera, se nos ha cansado, entonces están reunidos. Oye, ¿qué hacemos? Hemos quedado mal, no sale, el demonio está bravo, ¿qué hacemos? Y están haciendo una reunión de diablense ahí porque, ¿qué hacemos? No podemos. En eso apareció Jesús y dijeron, nos salvó. Pero también se habrán quedado pensando, pero nosotros no hemos podido. Vamos a aprender de repente algo nuevo, dice. De repente no era la mano derecha, de repente era la mano izquierda. O de repente estos son con el pie. O a cabezazos, no sé, algo. ¿Qué estarían pensando ellos? Y Jesús se acercó y dijo, ¿qué pasó? Nada, que le dije a tus discípulos que lo echaran fuera y más bien Él los echó fuera a ellos. ¿Y qué dijo Jesús? Ay, ay, ay. Hombres de poca fe. ¿Sabe qué nos dice el Señor cuando Él ve que tú tienes un problema y no puedes resolverlo? Pero te mira acá, antes de decirte algo, te va a pasar un video de cómo vienes a la iglesia. Cuando le alabas, o cuando cantas, o cuando predicas. Pero cuando tienes que hacerlo en acción, te quedas ahí. Porque somos fuego con el primer milagro que Dios hace en nuestra vida. Pero cuando viene algo que no nos resulta, estamos orando, no resulta. Estamos echando fuera, no resulta. Estamos haciendo más cosas y no resulta. ¿Y sabes lo que pasa con nosotros? Que dejamos de hacer. Creo que el pastor le omitió algo en esa oración, que creo que le faltó unas palabritas más. No sé, un abracadabra, algo le faltó, porque estoy orando como me dijo. Estoy intercediendo, estoy ayunando, me estoy azotando, estoy orando con chapitas en las rodillas y no pasa nada. Y dejamos. ¿Sabe lo que pasó el problema? Jesús le dijo, ¿sabe por qué ustedes no lo pudieron echar fuera? Por poca fe. ¿Y qué es fe, hermanos? Fe dice que es certeza de lo que se espera. Entiende esa palabra. Muchos piensan que fe es que ya y se tiene que hacer y punto. No, si uno empieza a agarrar la palabra fe, a ver, vamos a desmenuzar la palabra fe mejor, porque algo está fallando. Entonces uno agarra y cuando lo desmenuza se va a dar cuenta, ahí estaba el problema, ¿por qué no me estaba funcionando la fe? Hermano, ¿qué pasa si este micrófono no funciona? ¿Qué va a llegar al técnico? El técnico lo va a mirar y decir, qué raro, ¿eh? ¿Qué tiene que hacer él para que vea qué es lo que está mal logrado? Abrirlo, y cuando lo abre, aquí está el problema. Esto estaba desconectado. Igual tenemos que hacer nosotros, darnos cuenta qué está fallando. Entonces cuando uno nos damos cuenta y vamos a la palabra fe, ¿por qué está fallando la palabra fe? Tráigame la palabra fe, a ver, vamos a abrir lo que pasa, abramos. ¿Qué dice fe? Ay, carambas, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Entonces, si yo tengo fe de que algo tiene que suceder, porque Dios lo ha dicho, entonces así tiene que ser. Entonces yo tengo que tener, hermano, la convicción, ¿no? Y la esperanza y el estar moviéndome hasta que eso suceda. ¿Sabes lo que tenía que haber pasado? Es que los discípulos tenían que haber continuado. En el nombre de Jesús te ordenamos fuera. En el nombre de Jesús te ordenamos fuera.
¿Y sabes qué hubiera pasado? Quizás le faltó un par de fueras más. Y ese demonio hubiera salido. Porque no sé si ustedes han leído, pero dice que había como que una conversación entre Jesús y los demonios. Ojo, tampoco se salió al toque. Y después cuando Jesús oró la segunda vez, salió. Sí, estaban bravos, pero obedecieron. Porque tienen que obedecer la palabra de Dios. Y entonces él dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está tu insistencia a la palabra que yo les he dado? Porque cuando tú haces una o dos veces, ¿sabes qué significa? Que eres tú. Que piensas que eres por tu poder, por mi fe, por mi oración, por mi intercesión, es que estas cosas están sucediendo. Y no es así. Fe, el poder de que las cosas sucedan es porque viene de Él. Y la palabra dice, así será toda palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello que yo lo envié. ¿Qué me queda a mí? Simplemente ser insistente. Yo no sé si Iván estuvo una vez que hicimos una vigilia en la casa y hubo una manifestación en una persona y estábamos en plena vigilia, ¿no? Y todos nuevos, ¿no? Estábamos ahí cantando. Habría sido como a las 12, 1 de la mañana, ya creo. Una persona cae en el suelo con su ojo blanco. Y nosotros, todos los que estaban nuevos, porque una cosa es mirar en la televisión y otra cosa es ver en vivo. Y lo primero que uno sabe es, fuera en el nombre de Jesús. Y estábamos con varios ahí, y cuando estaba así, ¿acaso se quería acercar a alguien a orar? No, estaban de lejos. Fuera. Hermano, sentí algo en mi corazón de acercarme. Y todavía me acuerdo que un hermano dijo, no te acerques, se te puede meter. Pero sentí algo fuerte en mi corazón de decirme, acércate y declara la palabra. Me acerqué y estaba orando. En el nombre de Jesús, fuera. No. Es una cosa, pero estaba ahí, fuera en el nombre de Jesús, y estaba orando y orando. Estábamos casi como 10, 15 minutos. Fuera en el nombre de Jesús, hasta que ya se me pasó. Creo que tienen que llamar a otros hermanos, otros líderes, alguien que esté con más ranking. Llamen a la pastora por último, ¿no? Nos contestará, son 1:30 de la mañana. Pero seguíamos. ¿Qué pasó? Al final seguía. Y seguía hasta que... Y se tranquilizó. Y todos también... Y la persona después se incorporó. Entonces, ¿qué nos dice eso? Si hubiera dejado simplemente así se hubiera quedado. Y simplemente no hubiéramos llamado por teléfono que venga alguien. Pero fe es que tú persistas, porque no es tu palabra, no es tu poder, es el poder de Dios obrando sobre lo que Él dijo. Tú solamente eres el medio. Y tenemos que entender eso. Es por nuestra poca fe que a veces nosotros no podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Certeza de lo que se espera. Yo sigo insistiendo porque espero eso. Y tengo convicción aunque no lo veo. Pero se tiene que cumplir. Y es así. Aquí en San Bartolo también me pasó eso también con otra persona. Pero esta vez ya fue diferente. ¿Por qué? Porque a pesar de que se estaba poniendo, eso sí estaba ya más, esto era 15 minutos, era ya casi como 20 minutos. Y nada. Pero no iba a decir yo, bueno, ¿sabes qué? Esta cosa está brava, voy a venir otro día más cargado, voy a ayunar. No. Ya estaba yendo a ese lugar porque me decían cuál era la situación. Y fue increíble, hermano, fue increíble que después de haber orado, que la persona estaba en una situación horrible, después reacciones. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Así como si nada. Y recuerdo que regresé a mi casa llorando y le dije a mi esposa, le conté lo que había pasado y me dijo, wow, Dios es maravilloso.
Por eso es que ahí entendí, hermanos, que tenemos que ser persistentes. Fe es ser persistente en aquello que tú dices creer. Entonces, ¿por qué no sucedió el milagro? Por vuestra poca fe, por vuestra poca insistencia en lo que Dios te mandó hacer. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Entonces dile que insiste pues, hermano. Insiste hasta que tú veas. No es el deseo de Dios que simplemente se quede ahí, sino que realmente se cumpla. Entonces, primera razón por la que no actúa el milagro, por vuestra poca fe. Segunda razón, por vuestra falta de comunión con Dios. Parece algo tan sencillo, pero Juan 15:5. Vamos a ver, ¿qué dice Juan 15:5? ¿Por qué es que no sucede un milagro? Por nuestra falta de comunión con Dios. Juan 15:5. Y aquí vamos a entender un poquito más de este versículo que siempre lo hemos leído. Ahora vamos a entender, en caso de milagros, por qué es importante esto. Juan 15:5, ¿ya lo tenemos? A ver, lea lo que dice. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermano, ¿por qué Jesús le estaba diciendo esto a sus discípulos? Porque quiero que entiendas esto. La incredulidad y el orgullo es algo que el ser humano siempre va a estar luchando en su interior. Siempre, siempre. Y él les estaba diciendo esto porque ellos ya habían visto milagros, ya habían visto tantas cosas. Y a veces nosotros también vemos milagros y vemos muchas cosas. Pero él les dijo, si lo trato de traducir, este versículo, ¿sabes qué les estaba diciendo? ¿Sabe qué, muchachos? Ustedes han hecho milagros, han hecho cosas, pero no vayan a pensar que es por ustedes. No vayan a pensar que porque ya su experiencia, porque ya me escucharon a mí cómo decirlo y por esas cosas. No, él está diciendo, recuerden esto, que si ustedes no están unidos a mí, nada van a poder hacer. Nada. Nada. Y eso es lo que el Señor nos está haciendo recordar en esta mañana. ¿Por qué es importante? ¿Por qué está diciendo separado de mí? La conexión que nosotros tenemos que tener con Dios es importante para que un milagro suceda. Yo te pregunto a ti, todos los que aquí hemos hecho un negocio o un evento con alguien que no está viviendo contigo, obviamente, yo te pregunto a ti, ¿cómo mueves un evento el cual tú contratas? Tú dices, quiero un evento por favor para el día tanto, ya, nos vemos hasta el día del evento. ¿Así sucede? ¿Qué pasa? Empiezas en mayo y el evento es en diciembre. ¿Le llamas en diciembre? ¿Cuándo le llamas? ¿Para qué? Para recordarle, ¿qué más? Coordinar. Para que ese evento suceda, necesitamos estar en constante comunión para ver los detalles, para ver los precios, para ver los tiempos, para ver las coordinaciones y todas las cosas. Porque cuando tú tienes una constante comunicación, ¿qué te hace estar a ti? ¿Cómo te sientes tú? Porque te preguntan, oye, ¿y cómo va lo del evento? ¿Cómo va? No, ten cuidado porque mira, están engañando, están estafando, que mira, que no vaya a ser que... Pero tú te sientes tranquilo, ¿por qué? Porque dices, no te preocupes, estoy en constante comunicación con la persona. Yo le llamo, me llama, me da la seguridad, me está diciendo los precios, me ha puesto el catálogo y estamos constantemente hablando, incluso me ha llevado al lugar, a los sitios, nada me habla así nomás, sino que él me lleva a los lugares, me enseña, mira, así va a ser la cosa, me ha mostrado todo porque tenemos una conversación fluida y eso a mí me da la seguridad de que ese evento se va a realizar. Igual es con un milagro. ¿Cómo yo pretendo que Dios haga un milagro? Yo lanzo mi pedido a Dios y digo, Señor, haz un milagro. Y de ahí no hablo nada
hasta ver que pase el milagro. Y las cosas no suceden así. ¿Cómo yo puedo tener la seguridad de que Dios va a obrar un milagro? Porque tengo comunión con Él, porque constantemente le hablo de todas las circunstancias que se está pasando, de todos los pormenores, de cómo me siento yo, de cómo está la circunstancia. Hablamos de todos los detalles y Él me lleva y me dice, mira, así voy a orar. Mira, así obré antes. Mira, esto hizo. Él me enseña el catálogo y me dice, tranquilo, ya lo hice antes y lo voy a volver a hacer. Eso es cuando nosotros tenemos esa comunión a través de la oración, a través de su palabra. Cuando tienes constante comunicación, déjame decirte, dile al que está al costado, no te preocupes, el evento se realizará. ¿Y cómo sabes? Porque estoy en constante comunión con Él. Y como estoy en constante comunión con Él, tengo la seguridad de que eso se va a realizar. Por eso, hermano, ¿por qué es que a veces dudamos? Porque en realidad tenemos poca comunión. Entonces, no pienses que algo va a suceder simplemente porque ya lo dijiste o porque mentalmente lo hiciste, sino porque hay una comunión, hay una conversación constante y eso te da a ti confianza. La comunión, hermano, nos da confianza. Y es por eso que nosotros necesitamos. Y cuando nosotros tenemos esa confianza, esa comunión, definitivamente, hermanos, vamos a dudar de Dios. Y que vamos a dudar del poder de Dios. Entonces, entendemos, uno, por nuestra poca fe, porque no somos insistentes. Número dos, por nuestra poca comunión con Dios. Tanto leyendo su palabra, como orando, como viniendo aquí a la iglesia, todas esas cosas ayudan a que nuestra confianza crezca, ¿no? Y tengamos la convicción de que ese evento va a suceder. Entonces, ¿por qué? Porque es que muchas veces, como le vuelvo a decir, seguimos teniéndole temor a los milagros. Vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos que entender de Jesús? ¿Por qué tendríamos que creer de que Jesús también va a obrar? Primeramente tenemos que recordar esto. Dios sigue haciendo milagros. Algo que tienes que entender esto. Y sí les dije, de repente usted también lo ha visto por YouTube, mayormente los predicadores de esta nueva denominación que se le llama, dice, los nuevos reformadores, ¿no? Ellos dicen la iglesia reformada, yo diría más bien deformada. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que sí están corrigiendo, porque en verdad, hermanos, el pentecostalismo ha traído a veces muchas cosas exageradas que de repente ya todos sabemos, que ahora que sí estudiamos, porque antes nos emocionábamos y después reaccionábamos, ahora no, ahora que la gente estudia, que lee la Biblia, nos damos cuenta que sí hay ciertas prácticas que no son bíblicas. Y estos reformadores lo que están haciendo es ver esos puntos. Y hay cosas que sí en verdad tienen razón. Pero en lo que sí difiere mucho son en otras cosas puntuales que nosotros tenemos que tener cuidado. Y una de ellas, ¿sabes qué es eso? Es el poder de Dios. Ellos piensan que Dios ya no sigue haciendo milagros. Que no debes orar por la gente por sanidad. Porque si está en la voluntad de Dios se sana y no. Tú no tienes nada que hacer ahí. Simplemente orar. Punto. Entonces, ¿por qué? Porque eso hacía antes Dios. Y solamente a través de sus discípulos. En ningún momento dijo que cualquier persona natural lo tenía que hacer. Y yo digo, ¿qué Biblia están leyendo? Hermanos, Esteban, ¿cuántos conocen la Biblia de Esteban? ¿Esteban era uno de los discípulos? ¿Ha leído? ¿Esteban era uno de los discípulos? No, no era uno de los 12. Pero si usted lee, por lo que yo leo, Esteban tenía más poder que ellos, obrando. Hacía, dice, cantidad de milagros y señales que ni los discípulos lo hacían. ¿Y era discípulo? No. ¿Estuvo con Jesús? No. Pero sí tenía la convicción de lo que Jesús dijo, lo que había dicho, su palabra. Entonces, Jesús también dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Cuántos creen en el nombre de Jesús?
Entonces, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Dice, doy os potestad, dice, de echar fuera demonios. De que si aún comes cosa mortífera, no te hará daño. Por eso es importante orar, hermano. Sobre todo si vas a comer un restaurante dudoso. Más si es que vas a la India. Porque eso es terrible. Entonces, y dice, pondrás tu mano sobre los enfermos y sanarán. Hermano, si yo no creyese eso, no sería pastor. Porque si soy pastor, ¿sabes por qué? Dejé lo que yo hacía porque vi el poder de Dios. Y no solamente el poder de sanar, sino de transformar a la gente, de hacer tantas cosas. Por eso dejé lo que hacía por seguirle a Dios. ¿Por qué? Porque Él me mostró que su poder es real. Y que me mostró algo muy interesante. Que Él sigue haciendo milagros. Hebreos 13, 8, ¿qué dice? ¿Qué dice Hebreos 13, 8? ¿Qué dice Hebreos 13, 8? ¿Llegamos ahí? Hebreos 13, 8, y téngalo bien en claro, dígalo fuerte. 1, 2, 3, dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, no traten de meter a Jesús simplemente en la historia, porque Él, hermanos, sale de la historia. Él dice es el mismo ayer, hoy y mañana. Siempre será, porque Él es eterno, Él es el principio y Él es el fin. Por lo tanto, hermanos, su poder no se ha agotado y Él sigue haciendo milagros. Lo mismo que hizo hace 2000 años, lo sigue haciendo hoy. Por lo tanto, no puedes renunciar tú a un milagro. Lo que sí debes renunciar es al hecho de saber que algo no está bien. Y decir, Señor, definitivamente algo está fallando. Entonces, tenemos que entender esto. Dios va a hacer milagros porque sigue siendo el mismo. También tenemos que comprender de que Él sí va a hacer un milagro. ¿Por qué? Porque Él está obviamente a otro nivel distinto al de nosotros. Y quiero que lea esto, Isaías 57:15. ¿Por qué es que Jesús iba a hacer un milagro? Porque está en un nivel superior a lo de nosotros. Número uno, porque es el mismo, ayer, hoy y siempre. Otro, porque está a otro nivel superior. Isaías 57:15. ¿Por qué Dios va a obrar? Porque está a un nivel superior a lo humano y terrenal. Isaías 57:15, mira, lee bien. ¿Qué dice? Porque así dijo, ¿quién? El alto y sublime, el que habita ¿dónde? La eternidad, y cuyo nombre es el santo. ¿Qué dice él? Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para hacer qué? Vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de ¿quién? De los quebrantados. Entonces, hermano, Él es el alto, dice, y el sublime. Él no está a nuestro nivel. Quiero que entiendas esto. Las cosas que a nosotros nos afectan como seres humanos no le afectan a Él. ¿Qué pasa cuando tú necesitas plata? Uy, me afecté de plata. Uy, ay, no puede ser. Ay, pero ahí está Pati. Esa Pati le voy a ver. Pati, mi salvación. Como a Pati siempre le ve gastando, entonces Pati debe tener plata. Entonces va ahí y le va a pedir, ¿no? Y de repente todas las veces le ayudaba, ¿no? Así que se va confiada Flor a pedirle. Esa es mi amiga Pati. ¿No tendrás ahí 1000 soles que no estés usando? Pero Pati dice, uy, ahora sí que me agarraste, Flora, porque ahora sí, pues no tengo. Hice unos gastos por ahí, se te adelantaron y ya pues no tengo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces nosotros entendemos esto. Los seres humanos tienen límites. Y lo que le afecta, porque si a Pati ahora le afecta la economía, a Dios no. ¿Por qué yo no le pido a aquel que no le afecta? A Él no le afecta la salud, no le afecta la economía. En el cielo no hay crisis. Entonces yo tengo que entender, hermano, que Dios está por encima
de todos. Tal vez Patty no te ayudó, pero ¿sabes quién te puede ayudar? Él sí te puede ayudar, porque a él no le afecta. A Patty le afectó de repente porque no le hicieron unos pagos que tenían que hacerlo. Le afectó, dice, no, me afectó la Navidad, algunos no me están pagando, qué sé yo. Pero si tú le oras a Dios, Dios va a decir, uy, Flor, me agarras frío. Dios no te va a decir eso, uy, me agarraste frío, mira, justo me acaban de pedir mis hijos de China, los de acá de Pakistán, y ya gasté bastante, ya repartí muchas bendiciones, pero el otro año yo sin falta, ni ve comenzando enero, estás primero en mi lista. No es así. Porque lo que afecta al ser humano no le afecta a Dios. Por eso tienes que entender que tu primera opción siempre tiene que ser Dios. Entonces, nunca dudes, ¿no?, de que Dios puede obrar porque Él está a un nivel superior a de los hombres. Y confiar, finalmente, vamos a ponernos de pie, finalmente tenemos que confiar en Dios porque Él es especialista en imposibles. Vamos a ponernos de pie y vamos a buscar Lucas 1:37. Vamos a terminar con este versículo. Lucas 1:37. ¿Por qué también tengo que confiar en el poder de Dios? Por lo que dice Lucas 1:37. Y eso tienes que repetírtelo, hermano. Repetírtelo mirándote al espejo y orando. A ver, dígalo fuerte. Vamos a decirlo fuerte todos. 1, 2, 3. ¿Qué dice? Porque nada hay imposible para Dios. Para mí sí, para mi hermano sí, para el presidente sí, pero para Dios no hay nada imposible. Todos sabemos cómo está nuestra nación en este momento, con la ola de crímenes y cosas que están sucediendo. Y nuestra mirada a veces está puesto en el presidente. Ya sacaron a la Dina, ahora la han puesto al bailarín Yeri. Sigue nuestra mirada. ¿Y qué está haciendo? ¿Ya hizo algo? ¿Ya hizo esto? ¿Ya pasó? No pongamos nuestra mirada en el hombre. Porque a nosotros cuando miramos eso ya nos parece imposible lo que está sucediendo, que haya solución. Pero nos olvidamos de que para Dios no hay nada imposible. Hermanos, antes el terrorismo era fuerte en el Perú y parecía imposible la solución. ¿Y sabes quién lo hizo? No lo hizo Fujimori, lo hizo el Señor. Porque había una iglesia que se levantaba y oraba todas las mañanas y lo sigue haciendo. Y esa misma iglesia sigue orando para que el Señor haga un milagro, use al que tenga que usar y toda esa violencia que estamos viendo acabará, hermanos. Pero tenemos que creer en aquel que dice no hay nada imposible. Amén. Así que levanta tus manos, cierra tus ojos delante de Dios y quiero que tú hoy puedas hablar con el Señor y seas sincero con Él. Porque tal vez también ha habido incredulidad en tu parte. ¿Qué suceso estás pasando ahora? Que tal vez no te lo dijo un doctor, no te lo dijo alguien, pero quizás la misma circunstancia te está diciendo, ¿sabes qué? Es imposible. La circunstancia te está diciendo que necesitas un milagro para poder solucionar lo que estás pasando ahora. Pero lo que en verdad necesitas es saber que tienes un Dios que para Él no hay nada imposible. O dile, Señor, perdóname, porque en verdad a veces sí le he tenido miedo a los milagros. Te pido perdón porque a veces eso sucede por mi poca fe, porque no he tenido la comunión necesaria, Señor. Pero a partir de ahora, Señor, eso va a cambiar. Voy a tener confianza de que ese evento se hará porque voy a tener la comunión completa contigo. Hoy, Señor, entiendo de que ya no dudaré. No voy a tener poca fe, Señor. Voy a ser insistente hasta ver tu gloria obrando en mi situación. Gracias, Dios, porque sé que tú sigues siendo el mismo, ayer, hoy y siempre. Sanaste hace 2000 años y lo harás ahora mismo en mi vida, en mi cuerpo. Tú, Señor, a través del profeta sacaste a aquella viuda de la pobreza
de las deudas. Lo harás conmigo también hoy. Señor, tú restauraste a aquellas personas. Lo harás conmigo también hoy. Y todo lo que hiciste antes lo harás también ahora, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Porque tú eres el alto y sublime, Señor. Yo pongo mi confianza en ti, no en el hombre, de que tú harás un milagro en mi vida, Señor. Gracias te doy esta mañana, porque creo, Señor, que eres tú obrando hoy un milagro en mi vida. En el nombre poderoso de Jesús, yo recibo ese milagro. En el nombre poderoso de Jesús. Y un día me levantaré y estaré aquí dando testimonio del milagro que tú has hecho. Gracias te doy, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Y toda la iglesia dice, no le escucho, dice amén. Dale un aplauso fuerte entonces al Señor. Y no dejemos de confiar en los milagros de Dios. Que el Señor lo bendiga.